queridos hermanos, Hechos capítulo 14. Vamos a leer varios versículos, pero como yo tengo muy poco tiempo para estudiar la palabra, quiero que a partir que vamos a estudiar del versículo 8 al versículo 18. Entonces son 10 versículos. Y yo quiero comenzar con algo que tiene que ver los 7 primeros versículos que predicamos hace 8 días. ¿Ustedes se acuerdan de qué se trataba? Sí, señora. De tal manera, ¿se acuerdan? De tal manera ellos quisieron predicar, pero también hay una respuesta natural en todo el auditorio. De tal manera hay otras personas que se comprometen en su corazón a no asistir, a no creer, a rebelarse contra la palabra de Dios. Las personas que desobedecen a Dios no lo hacen porque no entiendan, sino porque propusieron en su corazón no obedecer. Y eso debe ser claro para cada persona. ¿Y cuál fue el último punto, se acuerdan? Perseveraron. Ahora, la palabra perseverar es muy similar a tener paciencia. ¿Ustedes sabían eso? Porque a veces uno dice, quiero ser paciente. La Biblia la usa, y la palabra griega que se usa para paciencia tiene que ver con perseverar, con esperar con la seguridad de que es así. Y yo les voy a decir algo que yo he aprendido a lo largo de la vida cristiana. Cuando yo le creo a Dios, así el resultado no lo esté viendo hoy, va a pasar porque va a pasar. Un ejemplo, desobedece a Dios y tarde o temprano hay consecuencias por tu desobediencia. A veces es en nuestra vida, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros hijos, pero esa desobediencia tiene un alcance. ¿Por qué tiene un alcance? Porque estamos violentando a aquel que asegura que si tú no obedeces, no estás construyendo, estás destruyendo. No estás evolucionando, estás involucionando. No estás cosechando, estás desparramando. Así de sencillo. Pero si tú perseveras creyéndole a Dios, miren, queridos hermanos, se levantarán enemigos, se levantarán cualquier cosa. Y nosotros veremos cómo el Señor nos respalda. No importa quién se levante contra ti. ¿Por qué se los digo? Porque sigue el versículo 8 después del 7. Ellos están predicando. Y lo natural es que ellos reciban aceptación por los que Dios ha elegido para salvación y persecución por aquellos que no creen, que no le creen a Dios. Entonces, versículos 6 y 7 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, entendiendo esto, ahí parte la predicación de hoy. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que las personas se pelean, se dividen? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Sí, la Biblia dice lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pablo y Bernabé están predicando el evangelio. Si uno está predicando el evangelio, uno esperaría que en medio de los que están recibiendo la palabra de Dios, ¿qué haya? Amor, gozo, paz. Nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia, ¿para qué?
para que se edifiquen, no para que después de 20 años de traerlos, diga, es que usted me obligaba a venir a la iglesia. ¿Saben que yo he escuchado de hombres de 30 y 40 años? Gracias a mi mamá y a mi papá que me obligaba a ir a la iglesia. Hoy entiendo, los que se pierden en el mundo. Cuando uno predica el evangelio, uno que quiere que las iglesias crezcan en amor, que crezcan en el perdón, en misericordia, en gracia. Pero a veces se levanta cada hijo de Dios y no se levanta como un girasol. ¿Saben? El girasol, cuando sale el sol, tiene una actitud bonita, se levanta la cabeza. Pero el impío, ¿para qué se levanta? Pues no creyente, para matar, para destruir, para dividir, para hacer guerras. ¿Y qué es lo que yo quiero que nosotros hoy consideremos? Que debemos observar que el predicar el evangelio trae consecuencias, como ya hemos advertido. Y lo que estamos advirtiendo es que va a haber una depuración en nuestro hogar, una depuración en nuestra iglesia. Hay personas que hoy no pueden estar con nosotros, o porque han tomado malas decisiones en su vida con el trabajo. Obvio que si a mí me presentan un trabajo, te dicen, te voy a pagar 5 millones, pero eres de mi propiedad, o sea, cuando yo te necesite, te voy a convocar. Pues usted ya es esclavo de esa persona o de esa empresa. No importa cuánto ganes. Hoy en día a veces a nuestros hijos, por ejemplo, le digo a los padres, orienten bien a sus hijos qué carrera van a estudiar. No sean como los paganos que dicen, busquemos qué carrera está pagando mejor. No importa si tienes que ser esclavo de esa carrera, porque hay carreras que a uno lo hacen esclavo. Hay contratos de trabajo que son tan buenos que uno se vuelve esclavo. Y el Señor dice que sí, debemos ser esclavos, pero ¿esclavos de quién? De Jesucristo. Que debemos trabajar con gozo y alegría para Dios. Entonces, miren mis hermanos, hay que ser sabios. Porque ¿de dónde vienen los conflictos, las guerras? ¿De dónde viene el comer el pan con Dolores? Ahora, no piensen que estamos comiendo con una mujer que se llame Dolores, ¿no? ¿Saben qué significa, Maikito, el comer pan con Dolores? Que usted trabaja y luego ve que se enferma a causa del trabajo y que lo que tienen pues no les sirve para mucho. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque Pablo y Bernabé comenzaron a predicar el evangelio y empezó a haber una depuración natural. Y siempre tenemos un enemigo en la humanidad. Se llama Satanás y todos los que le sirven a él. Y yo les voy a decir algo, queridos niños. Satanás no es como lo pintan en las series, ni en los dibujitos animados, ni en las películas. ¿Cómo lo pintan ahí? ¿Cómo lo describen en los libros, Karina, a los demonios? Como cosas feas, oscuras, como algo que a uno cuando está leyendo uno se lo va imaginando y es algo tenebroso. Pero la Biblia dice que los emisarios del reino de las tinieblas se presentan como ángel de luz. ¿Sí? Un buen ángel de luz te puede invitar a cenar esta noche o a almorzar ahora al mediodía. A no ser que sea en la iglesia, está bien. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Segunda de Timoteo 2:23, pero rechaza los razonamientos necios, ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Queridos hermanos, siempre los creyentes vamos a estar puestos a prueba en cualquier
tarea, misión que tengamos de extender el reino de Dios. Y la realidad de la incredulidad es natural en el mundo. Y hay personas que no nos van a creer. Miren, a mí me pasa algo particular. Yo a veces soy de decirle a las personas qué le va a pasar. Y les pasa. Y yo sé que muchos de ustedes me creen. Pero a pesar de que yo les digo, siguen a veces desobedeciendo. Ahora, no es porque me desobedezcan a mí. Porque, ¿qué es lo que pasa? La Biblia, ¿saben qué dice? En 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para instruir, para corregir. ¿Para qué más? Redarguir. Para redarguir. Pero lo interesante es que dice que hay un objetivo. Dice para que el hombre esté preparado para vivir en justicia. Pero lamentablemente cuando un pastor, un anciano, un diácono te aconseja y te dice, si tú sigues, voy a hacer un ejemplo. ¿Usted quiere ser edificado en la predicación? Guarde o no traiga su celular. Ponga atención. No quiere quedarse dormido, conéctese con el mensaje. ¿Qué haga? Lea temprano en la mañana. Hoy predican sobre Hechos 14. Léalo, conózcalo, interés. O sea, guárdale el interés. Pero si usted viene acá a calentar una hora, no lee entre semana la Biblia, no escucha un sermón, no se vuelve a congregar, mínimo, es como si yo lo estuviera durmiendo. Pero hay que proveer, no para los deseos de la carne, y sí para los deseos del Espíritu. Muy bien. Entonces, como la incredulidad es normal en medio de los hombres caídos, debemos observar que cuando se predica se va a manifestar los crédulos y los incrédulos. Y los crédulos, ¿qué van a hacer? Van a estar expectantes. Dios, ¿qué me va a decir a mí? ¿Y los demás? ¿Qué están esperando? El mundo está sediento por poder destruir la iglesia, por desviar la vida de aquellos que se han dedicado a Dios para que no sigan haciéndolo. Y hoy yo quiero advertir a través de la prédica la intención que creo que tiene el doctor Lucas cuando escribió a Timoteo, cuando nos narra la historia de Pablo y de Bernabé. A Teófilo. ¿Y yo qué dije? Así, a Teófilo. Perdóname. Gracias. Eso quiere decir que está conectado. ¿Sí? Fíjese. Sirvió de, ¿cómo dijo de qué? De intersección. De vainazo. Hoy debemos advertir esas intenciones, que Él nos quiere decir quién era Pablo, quién era Bernabé, y cómo son los ojos que tenemos que poner en las personas que Dios llamó a predicar y que son parte del equipo de predicación. ¿Cómo se debe trabajar para extender el Evangelio? ¿A quiénes Dios ha enviado para predicar? ¿Y cuál es la respuesta del mundo? ¿Saben? Frente a la pregunta, ¿quién era Pablo y Bernabé? ¿Cuál sería la respuesta? No me van a salir como lo de esta ciudad que es aquí, dice, de Iconio. Dioses. Así son dioses, ¿no? O grandes hombres de Dios, misioneros, apóstoles. ¿Ellos qué dicen? Es que ese es el problema, que miren, ¿saben por qué a veces nosotros caemos en la idolatría? Porque no nos cogemos de la palabra de Dios y ponemos más alto las cosas y a las personas que lo que debemos poner. Muy bien, Andreita. Yo quiero que hoy nosotros consideremos, y yo le decía hoy al diácono, a veces nosotros miramos Hechos de los Apóstoles y decimos, Pablo, uy, San Pablo decimos, qué gran hombre de Dios. Pero a la par de Pablo, ¿cuántos hombres habían predicado el Evangelio? ¿A cuántos mataron? ¿A cuántos murieron? ¿Cuántas esposas, cuántos hijos fueron llevados a los fosos de los leones? ¿Cuántos fueron empalados?
¿Cuántos fueron quemados? Es que es una época difícil. Y todos salieron al mundo a predicar. Pero claro, solo Lucas nos está diciendo, pensemos en Pablo y en Bernabé. Ahora, ¿quién era más importante entre Pablo y Bernabé, Juan David? Muy bien, inteligente. Sí, los dos. O sea, cuando van en equipo son los dos. Queridos hermanos, ¿quién eran Pablo y Bernabé? Ellos responden de viva voz, somos hombres. Y van a hacer tres premisas en su respuesta en estos versículos. Porque ellos van a decir, somos hombres enviados, punto 1. Punto 2, comunes. Punto 3, arrepentidos. Tres palabritas, para no olvidar. O sea, somos hombres enviados, comunes y arrepentidos. Y yo les voy a decir por qué razón. Porque a veces nosotros respondemos como los paganos, paganos. Se me trabó la lengua se me trabó. Pero miren, queridos, no hay más especial el uno que el otro. En la escritura dice que cuando nosotros nos reunimos, no nos venimos a reunir con el pastor ni en la casa del pastor. Cuando nos reunimos, ¿saben qué dice la Biblia? Venimos a la casa de Dios. Ahora, este predio no está a nombre de Dios. ¿Ustedes saben por qué dice la casa de Dios? La iglesia. Porque usted es un ladrillo, usted es otro ladrillo, usted es otro ladrillo, yo soy una piedra, pero usted es un ladrillo. No, en serio, es que a veces al pastor lo ven como la piedra y todos somos ladrillo, pero es nada. El título, somos hombres, punto 1, enviados, comunes, arrepentidos. ¿Y cuál es el contexto de esta historia? Miren, solo piensen, Pablo se pone con tenacidad a predicar el evangelio. Lamentablemente, nosotros a veces somos literalistas. Johan, ¿qué significará ser literalista? Porque parece que usted sabe mucho. Porque uno habla o porque sabe, o guarda silencio porque está aprendiendo. En este momento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significará ser literalista? Alguien que lee y lee de tal manera que piensa que todo ha sucedido de esa manera y que fuera de eso no hay más nada. Entonces, ¿por qué yo les quiero decir? Porque el versículo 8 comienza así. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Qué significa esto? Una sola palabra, paralítico. Yo no sé por qué el escritor se tomó la molestia para un diagnóstico médico. Dijo, cierto hombre de Listra, no importa el nombre, pero había un hombre que estaba sentado. ¿Por qué estaba sentado? Porque no podía caminar. ¿Por qué no podía caminar? Porque estaba cojo de nacimiento. ¿Qué significa eso? Que jamás había caminado o andado. Este oyó hablar a Pablo. Ahora, cuando nosotros pensamos que él oyó a Pablo, recuerden que Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y es algo que yo quiero llamar su atención. ¿Por qué razón? Porque a pesar de esa tenacidad que estaban predicando Pablo y Bernabé, ambos eran predicadores. Ambos habían sido elegidos por el Espíritu Santo. Ambos habían sido capacitados y ambos iban en equipo.
¿Quién era más importante? ¿Pablo o Bernabé? Yo les pregunto, no es en serio. Uno está predicando, el otro está sentado. Esta es la tercera vez que lo vemos en ese mismo. O sea, como el compañero de batallas. ¿Quién sería más importante de los dos? Qué difícil es, ¿no? Porque yo sé que en su corazón está diciendo es Pablo, Pablo, Pablo. ¿Sí? Algunos quieren ser como Pablo. ¿Saben qué me parece difícil que nosotros debemos entender? Es que nosotros nos sujetemos a los ojos y a las ambiciones de nuestro corazón. Ya que Hechos 13 nos muestra que los dos tenían la misma dignidad, la misma autoridad, el mismo privilegio, el mismo llamado, la misma orden o la misma comisión. Hechos 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, solo piensen, no eran los únicos, habían profetas y maestros. Ahí hay dos punticos. Dice, uno era Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Un profeta y un maestro. Muy bien. ¿Quién más estaba? Simón, el que se llamaba Níger. ¿Quién más estaba? Lucio de Cirene. ¿Quién más estaba? Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca. Miren, un pariente de Herodes. Uno diría, oiga, un pariente de un impío reimpío, ¿no? ¿Se acuerdan que Herodes había mandado matar a Juan el Bautista? Y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Había un equipo de muchos predicadores. El más conocido era Pablo y Bernabé, y fueron los primeros que Dios sacó de la iglesia. Yo pregunto, ¿quiénes se quedaron como profetas y maestros en la iglesia? Ahora, ¿sabemos algo de Simón, el que se llamaba Níger, de Lucio, de Manaén? Yo he visto a muchos que se llaman Pablos, hasta Bernabé se he conocido. No ha sido el primero Manaén que haya conocido. Son cosas curiosas que yo quiero que ustedes comprendan y comprendamos y entendamos todos, ya que Lucas nos está narrando dentro de un contexto que es una carta, esa respuesta que van a dar más adelante Pablo y Bernabé. Somos hombres, y que yo creo que hoy debemos observar y reconocer esa respuesta, porque nosotros a veces pensamos que en la iglesia el importante es el pastor y los ancianos y los diáconos y ustedes. Varones hermanos, miren, la historia de jueces, yo les voy a decir algo, nos muestra que habían muchos hombres en el pueblo y Dios levantó una jueza. ¿Se acuerdan que hay una jueza? Tiene un nombre muy particular, como que si no hubiese almorzado. Ah, muy bien. Débora. Pero ¿por qué Dios, si en toda la historia bíblica no hay muchos jueces, por qué levanta una mujer juez? Porque dice que los hombres que estaban en autoridad eran cobardes, pusilánimes, miedosos. De hecho, el hombre que estaba en autoridad decía, si Débora no va con nosotros, yo no salgo. ¿Sí? Hay esposos que son así, si mi mujer no me acompaña, yo me quedo. Eso habla muy mal de un hombre. ¿Por qué razón? Porque el varón debe comportarse varonilmente. Es el que gobierna su casa. Pero hay mujeres que están 7 de la mañana, mi vida, mi amor, se nos hace tarde. O peor, le hace la fuerza aparte, ¿no? Todavía no está listo. Entonces él dice, ay, yo para ir solo. Hoy yo quiero llamar su atención, queridos hermanos, porque Lucas nos narra un contexto de esa respuesta
somos hombres. Y los hombres de Dios tienen que ser que muestren la obra de Dios en su vida. ¿Y saben cuál es la mayor obra? Es que ellos fueron enviados. Ellos no están en sus fuerzas. Quisiera que leyéramos Job 10, 8 al 10. Dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Job es un gran hombre de Dios. En todos los 42 capítulos de Job, a pesar de la muerte de sus hijos, de la pérdida de dinero, de la enfermedad, él no deja de ser ese varón que se comporta varonilmente. ¿Qué significará eso? Que es un hombre que teme de Dios, un hombre que está dispuesto a hacer la obra de Dios, un hombre que se pone al frente. Miren, él está de duelo, está sarnoso, es en serio. Dice la Biblia, estaba desde la coronita de la cabeza hasta los pies. Y la mujer viene y le dice: maldice a tu Dios y muérete. O sea, como que tu Dios ya no es mi Dios, porque mira cómo estás tú. Y él saca fuerzas de flaqueza. ¿Y qué le dice? Como una mujer tonta, fatua, has hablado. Queridos hermanos, cuando no hay hombres valientes enviados, hay mujeres valientes que nos van a respaldar. Pero eso es muy vergonzoso para nosotros. En muchas iglesias, ¿saben por qué hay pastoras? No porque la Biblia lo avale, sino porque hay hombres que, debiendo ser de Dios, que debiendo predicar, animar, fortalecer, educar a sus hijos, a la congregación, están detrás de las faldas de una mujer. Eso es vergonzoso. No porque la mujer no tenga el talante para hacerlo. ¿Cuántas de ustedes quisieran venir y predicar? Yo sé. Y solo se levantó una mano, pero no le voy a decir quién es. Ustedes no pueden decir nada. Lo que indica, mis amados hermanos, Lucas, cuando nos cuenta esta narración, es que antes de la respuesta de Pablo y de Bernabé, somos hombres, hay algo que va a confundir a la congregación, ¿sí? Porque miren, hay predicación, hay milagros, hay convertidos, y la respuesta de un hombre sin sabiduría en medio de su ignorancia es ver la bendición y no ver al que bendice. ¿Por qué Pablo y Bernabé habían llegado ahí? Porque Dios los había enviado. Hay un Dios que ha tenido misericordia. Cuando hay alguien que predique en la casa, que predique en el trabajo, que predique en la iglesia, es porque Dios está teniendo misericordia de nosotros. Por eso hoy en día las que se llaman iglesia, la gran mayoría son caricaturas. 1 hora cantando, media hora danzando, otra media hora de testimonio, 15 minutos de predicación, y algunos se van a esa hora. En Listra y Derbe sacaron corriendo a Pablo y a Bernabé. Ellos estaban predicando el evangelio. Pero ahora que llegan a esta nueva ciudad, Pablo y Bernabé, que son enviados, ¿usted sabe qué significa la palabra enviado? No, señor, no me adivine. El enviado es alguien que está comisionado, encargado, es un embajador. Si ustedes hoy tomaran el encargo, todos ustedes como iglesia, que ustedes están recibiendo un mensaje, y el mensaje es: Dios está salvando. Dios está salvando. ¿Cómo salva? Perdonando pecados, restaurando. Yo he visto que hay muchos hermanos que aún abandonan la iglesia por darle compañía a un padre, una madre, a un hermano,
Eso no salva. Si usted quiere dejar la iglesia, predíqueles. Anúncieles el evangelio del reino. A tiempo, fuera de tiempo. Si los lleva en el carro, esté predicándoles. No hable del pasado, de las cosas bonitas, que eso no afecta a la vida. Pablo y Bernabé eran enviados, embajadores del reino de Dios. Ellos no lo hacían por un nombre, no lo hacían por honor, no lo hacían por gloria. Ellos sabían que el Señor los había enviado para cumplir un propósito, el propósito de presentar el evangelio del reino. Y yo les pregunto, ¿qué hace el evangelio del reino en medio de creyentes y no creyentes? Depura, separa, une. Los creyentes, vamos a decir, vamos a estar entre creyentes. Y los no creyentes, ellos solitos se separan. Ellos fueron comisionados para un encargo que nadie más podía hacer y que los ángeles están deseosos de hacer. Y es evidente que Hechos de los Apóstoles nos cuenta unos sucesos que manifiestan que cuando el hombre no conoce a Dios, se levanta la idolatría siempre en el corazón. La respuesta que hacen Pablo y Bernabé, que somos hombres, es frente a hombres ignorantes que los quieren declarar dioses. ¿Usted tiene dioses en su corazón? ¿A quién idolatra? Pablo nos dice en 1 Corintios 2 cuál era el propósito de su vida. Y si usted es un hombre, una mujer de Dios, lo debe de hacer de la misma manera. 1 Corintios capítulo 2, primeros 5 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, Eliana, Pablo fue a Corinto, ¿para qué? ¿Anunciar qué? Dice, para dar testimonio de Dios. Eso es lo que está diciendo 1 Corinto. ¿Cierto, Marquitos? ¿Y cuál era ese testimonio? Pero si tuviera la Biblia abierta, supiera. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A esto yo me refiero. ¿Quiere dejar la iglesia el próximo domingo? Vaya y predíqueles. ¿Y saben qué va a pasar con esta iglesia? Vamos a crecer. La tarea del pastor es edificar a los que Dios reúne, dirigirlos en un culto a Dios, a los que Dios ha traído. ¿Quieren que crezca la iglesia? Vivan el evangelio, prediquen el evangelio. Pablo se había consagrado al Señor, así como lo hicieron muchos. ¿Usted quiere consolar a un amigo o una amiga? Hágalo a la manera del Señor, con la palabra de Dios. Propóngase como Pablo, predicar a Cristo. Eso va a ser una depuración. Van a haber amigos que te van a decir, no quiero. Haga solo la prueba. En vez de poner mucha música todo el tiempo, ponga 2 o 3 prédicas. ¿Y saben qué te dicen después de la primera media hora de la primera prédica? No seas fanático. Pero si llevan 3 o 4 horas escuchando música, hacen como los zombies. ¿Sí? Amados hermanos, Pablo llegaba a cualquier lugar, dice, a pesar de su debilidad. Y cuando él dice debilidad, porque estaba enfermo. Porque algunos piensan que él iba como en coche, ¿no? Tenía la super salud. No, él iba enfermo. Pero iba con una consigna: si voy a vivir 60 años en esta vida, quiero predicar
de aquel que me salvó. Dice que con mucho temor y temblor, porque cuando tú tienes temor de Dios, predicas. Dice, no con sus palabras de persuasiva sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y aunque este texto, queridos hermanos, de Hechos 14, no nos está diciendo, como en otras partes, que él explicó el Antiguo Testamento, que él habló de Jesús, cuando nosotros vemos los versículos que estamos leyendo y estudiando, dice que el hombre que estaba lisiado, que estaba cojo de nacimiento, que jamás había andado, tenemos que inferir que cuando yo hablara a Pablo, o sea, Pablo ya había dado una predicación. Lo curioso es que aquí, en esta ciudad, parece ser que no había una sinagoga, pero él fue en alguna plaza pública. Los viajes de Pablo no eran como, ay, yo quiero pasar por estos pueblitos para ver qué tal es la comida, para descansar un poco de la rutina, sino era porque él quería predicar de Cristo. Y Pablo lo ve interesado y le dice que lo va a sanar. ¿Se acuerdan que en Hechos 4 pasa algo parecido? En el pórtico de Salomón, un cojo de toda la vida, y Pedro se acerca a él y le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Tenía la vida eterna. Dice, levántate y anda. Y ese hombre, ¡pum!, se levantó. Y toda la gente espantada. Acá pasa exactamente lo mismo, y parece que Lucas nos quiere decir que Pablo estaba investido con la misma autoridad, con la misma dignidad que cualquier otro apóstol, que cualquier otro predicador en ese mismo momento, de cualquier profeta y maestro de la palabra del Señor. Pero a pesar de todo esto, el punto 2 que nos dice que somos comunes. Vuelvo y leo lo que dice el texto. Entonces la gente, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio. Ahora, no se confundan, o sea, recuerden la mitología griega y la mitología romana, que es muy parecida. ¿Sí? Cuando decían que uno es Júpiter y el otro Mercurio, uno era como Zeus y el otro era como Hermes. Si ustedes no saben de mitología griega, están perdidos. Usted los cogió a lengua española, yo a historia. Pero miren, lo interesante, esa gente estaba diciendo cosas que ellos veían y no lo interpretaban. Ellos no conocían al verdadero Dios. Entonces, un sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo unos toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, acá me quedo, solo piensen algo, ustedes llegan, predican, la gente se alegra, los reconocen, pasa un milagro, los empiezan a honrar y a glorificar. ¿Cómo se sienten? Yo no creo, la gran mayoría, no es en serio, o sea, en el sentido bíblico es correcto lo que usted dice, Andresito, uno debe sentirse mal, porque uno debe hacerlo para la gloria de Dios, pero la gran mayoría de nosotros no lo hacemos. Yo les pregunto, ¿ustedes han venido aquí para la gloria de Dios? ¿Se están deleitando en la palabra? ¿Se están deleitando en cantar, en gozarse de estar con los hermanos, saludarnos los unos a los otros? Porque ese es el punto de venir aquí a la iglesia. Tiene que ver con Dios, no con nosotros. La cena del Señor tiene que ver con Dios, no con nosotros. El bautismo del creyente tiene que ver con Dios y no con nosotros, porque son sacramentos, uno de pertenencia y el otro de comunión. Cuando participamos de la cena, yo porque quiero estar aquí presente, no virtual,
Porque yo estoy diciendo, Señor, tú me invitaste a la mesa, aquí estoy, voy a recibir ese alimento, donde me recuerda que tu cuerpo fue partido por mis pecados, tu sangre fue derramada por mis pecados, por mis transgresiones, y hoy tengo vida. Pablo y Bernabé predicaron, y ellos están recibiendo una respuesta humana. ¡Wow! El cojo camina. Dioses están entre nosotros. ¿Por qué creen que esas iglesias donde hacen viernes de milagros están llenas? Sí, claro. Es como aquel que viene acá para sanarme. Y si Dios no lo sana, ya no vuelve. Y si lo sana, tampoco vuelve porque venía para ser sanado y no vino más. Es en serio. ¿Cuántos venimos cuando la aflicción económica nos llega? Pero cuando la prosperidad económica llega, ¿qué dice? Pastor, nos vemos virtual. Es muy curioso. ¿Y cuántos quieren predicar? No porque el reino de Dios se extienda, porque alcancemos a los perdidos, sino por causa de su dignidad, de su honor y de su gloria. Hoy yo quiero que reflexionemos porque Pablo y Bernabé, frente a este alboroto, porque ¿qué hace el sacerdote de Júpiter? Recuerden que Júpiter es igual a Zeus. ¿Quién era Zeus en la mitología griega? El padre de los dioses. ¿Y qué es lo que hace? Trae unos toros, imagínense, solo piensen un toro cuánto vale hoy en día. En esa época valía unas 5 veces más. Hoy no trae ni siquiera una ovejita, ni siquiera la patica. No, es en serio. Hemos perdido esa generosidad como creyentes. No, si el viernes estuvieran de parranda, pagan la cuenta, pero en la iglesia, oh pastor, la economía está dura. Ellos dicen que son hombres comunes. Se los voy a demostrar con el texto. Versículo 14 de Hechos 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros. Queridos hermanos, los pastores, los maestros, los predicadores, los ancianos, los diáconos. Miren, ¿quién había predicado? Pablo. ¿Quiénes bajaron del lugar donde estaban predicando? Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras, dijeron: mírenme, miren mi cuero, miren mi ropa. No somos dioses, somos hombres enviados por Dios, pero comunes y corrientes como ustedes. La diferencia está en el tercer punto. Yo quisiera, mis amados hermanos, que ustedes y yo consideremos algo en nuestro corazón. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque a veces nosotros estamos buscando gloria, honra. Y yo quiero recordarles que el mensaje y el mensajero es una sola cosa. Y el mensaje es un mensaje de amor, de perdón, de misericordia, de gracia. Y Pablo y Bernabé reaccionan ante la ignorancia de aquellos que por naturaleza son idólatras. Ellos están buscando ídolos. Y ellos le dicen: somos hombres comunes y corrientes, semejantes a ustedes. Y Pablo y Bernabé realizan acciones para que ellos vean que están como ellos mismos. Se bajan de donde estaban y se rodean de ellos, se sientan con ellos, están con ellos y confrontan a todos ellos de lo irracional que es adorar a alguien que es igual a ellos. ¿Sí vamos comprendiendo?
Yo les pregunto, entre ustedes y los oficiales de la iglesia, entre ustedes, miembros de la iglesia, y los diáconos, ancianos y los pastores, ¿quiénes son los más importantes en la iglesia? Ninguno. Todos somos hombres. Hombres enviados. Ahora, cuando digo hombres, hombres y mujeres, todos enviados, solo que con una tarea diferente. Qué irracional es pensar que en la iglesia hay un puesto más importante el uno que el otro. Si yo muero hoy, alguien será levantado y será puesto como pastor. Si muere un anciano, pasará lo mismo. Si muere un diácono, pasará lo mismo. Si muere un miembro, pasará lo mismo. Queridos hermanos, debemos recordar que el paganismo siempre levanta ídolos. Ídolos para rendirles culto. Para pensar que son más importantes o en la familia, o en el trabajo, o en la iglesia, o en el Estado. A veces muchas personas tienen complejo de ser redentores de otros. Queridos hermanos, los enviados no están perdiendo el tiempo. Pablo y Bernabé van al corazón del asunto y reconvienen a todos aquellos que los están reconociendo como dioses. Les están diciendo no caigan en la idolatría. Su discurso va a ser tan básico. Y yo quisiera que ustedes sigan leyendo conmigo, porque en Hechos 14, miren, eso es una buena manera de traer la atención del corazón. Hechos 14. Versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. ¿Se dan cuenta cómo Lucas trata a Bernabé y a Pablo? ¿Qué le dice que son? ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviados. Mártir significa testigo. Enviados. Por eso les decía, ellos son enviados. Pero son hombres comunes y corrientes, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Miren, queridos hermanos, si a nosotros nos quieren poner en un pedestal, no lo dejemos. Miren, un buen esposo, cabeza de hogar, no debe reclamar un puesto de idolatría en la casa. Pero hay muchos padres de familia, ojalá no muchos cristianos así, que se sientan para ser honrados en sus hogares. Y esa no es la labor de un padre, de un esposo. Es gobernar, es atender, es servir, es tomar decisiones. Pablo y Bernabé cuestionan: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Miren, no es un argumento teológico, no es un argumento doctrinal. No le va a hablar de las 5 solas, no le va a hablar de la depravación total, no le va a decir lo que es lo básico. Johan, Dios está aquí. Todo lo que le dice. El Dios vivo y verdadero está en medio de nosotros. Y Johan prestó atención. No se distraigan. Apártense de estas vanidades. Dice: os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Hay poder en nosotros? No, no hay poder. Pero saben, nuestros hijos cristianos que han vivido con nosotros ven poder en nosotros.
Pregúntenle, miren, acá está Juan David, ¿cuántas veces hemos orado por una enfermedad que se ha sanado? Muchas veces. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que intervenga en nuestras vidas para bendecir la iglesia, para resolver asuntos? Y ha sucedido. Somos hombres comunes y corrientes, somos seres humanos, pero vemos el poder de Dios en medio de nosotros. Salmo 115, versículos 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Y el Salmo 146, versículos 5 al 6: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guardan la verdad para siempre. ¿Cuál es la diferencia de estos dos salmos? El uno dice que hay personas que confían en sus ídolos. ¿Se han dado cuenta que algunos tienen ídolos y no lo sabían? Se los voy a demostrar. Su economía anda bien y se sienten bien. Su salud va bien y están bien. No se preocupan, de hecho hacen planes. Dios les quita un poquito de salud, un poquito de dinero, y se angustian y pierden el sueño y no duermen. Pero ¿qué dice el Salmo 146, versículos 5 y 6? Feliz aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Solo pregunto, para que usted vea, ¿cuándo uno necesita ayuda? Pues cuando ve que algo no puede hacer. Señor, no puedo cambiar, ayúdame. Señor, no la puedo cambiar, ayúdame. Señor, no los puedo cambiar, ayúdame. Señor, mira mi economía, mira mi trabajo, ayúdame. ¿Quién es el único que nos puede ayudar en esta vida? Es nuestro Dios. Esa es la predicación básica de Pablo y de Bernabé, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Por qué es nuestra esperanza? Y esto es lo más básico que hay. Esto es de kinder. Lo que el diácono, y yo no sé, Dios unió hace rato no pasaba. La enseñanza de los niños con la enseñanza de los grandes. Porque dijo sobre uno de los mandamientos. ¿Se acuerdan qué mandamiento enseñó? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Y ese no qué palabra era? Un adverbio. Un adverbio. Y quedó advertido. Porque esa palabra modifica el tendrás. El verbo. Sí, es el verbo. No, modifica el verbo. Por eso. Pero ¿cuál era el verbo en esa oración? Tendrás. Por eso. O sea, cuando te dice no tendrás, te está diciendo, ¿qué te está diciendo? Me está dando claridad. Que no tendrás. Es una orden, es un imperativo, eso es verdad. Todo imperativo es algo que se tiene que presuponer para qué. Para que se cumpla, no solamente, o sea, pero se antepone a cualquier idea, pensamiento, razón. Miren, alguien pudiera pensar, me voy a trabajar hoy, que Dios me bendice. No, mentira, no, eso no es bendición. Bendición es estar aquí. Me voy a ir a descansar porque es que la Biblia nunca enseña que descanso es dejar de hacer cosas, y mucho menos pasear. Descanso es estar en la persona de Cristo, confiando en su dirección, en su guía. Eso sí es descanso. Es como que, ay, que pase lo que tenga que pasar, yo voy al culto. Queridos hermanos, estos dos salmos se contraponen. Nosotros tenemos una fábrica de ídolos. Cuando uno está enamorado, ¿sabe uno qué piensa?
Si te mueres, me muero. Y se murió y usted no va a la tumba con esa persona. Llora así amargamente. Pero uno no dice, ábrame un espacio ahí. Pero uno siente que se muere, eso sí es verdad. La mejor dieta es la dieta de la tusa del amor. Pero queridos hermanos, Pablo y Bernabé dice, somos hombres enviados. La Biblia lo dice, ellos son apóstoles. No porque fueran escogidos por Jesús en ese sentido, sino porque fueron enviados a una labor. ¿De qué? De predicar el Evangelio. Eso es un privilegio, es un trabajo en equipo, aun si solo uno habla y predica. ¿Ustedes se imaginan acá yo con otro predicando al lado? No se entendería nada. Siempre hay uno que predica, pero siempre hay un coequipero. O más de un coequipero. Pablo tuvo muchos que estuvieron alrededor de él. Tuvo a Lucas como su médico. Y eso es extraordinario. Tuvo a Timoteo. Sus discípulos le llegaban a la cárcel misma. Viajaban con él. Renunciaban a todo por aprender. ¿Estás dispuesto a predicar el Evangelio? Somos hombres. ¿Cuál es el punto 1? Enviados. Segundo punto, comunes, de carne y de hueso. No hay poder en ellos, sino en el Señor, en su palabra, en su mensaje, en la intervención de Dios. Tercer punto, arrepentidos. Estos hombres enviados, comunes, traen el Evangelio del reino. Ellos lo modelan. ¿Se acuerdan quién era Pablo? Un Pablo perseguidor. Un Pablo con títulos, con honores, con plata. Él renunció a todo, posiblemente toda su riqueza. Él mismo financió sus viajes, el de él y el de sus compañeros. Oiga, camine, quiere venir a predicar, vamos. No tengo plata, mire, yo le doy, yo le colaboro, vamos. Estos hombres venían para salvar, no para ser honrados. Y la predicación básica que ellos dan es, oigan, queridos ciudadanos de esta ciudad, con ese nombre tan raro, recuerden, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando el sustento y de alegría en nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Yo quiero que ustedes piensen en algo. Estos hombres tienen tanta compasión, y miren, no tienen compasión de sus familiares. Ellos dejaron a sus familiares, ¿por quién? Por el encargo que tuvieron. Ahí tú conoces a un hombre de Dios. Porque cuando tú vas a tus familiares, eso es tan bonito. Miren, siempre cuando entre familias se reúnen, siempre hay 2 o 3 que dicen, yo pago la cuenta. Siempre hay uno que tiene más, o que quiere mostrar que tiene más, y que quiere ser el redentor de los demás. Pero lo que está buscando casi siempre ese tipo de personas es reconocimiento, honra, aunque no lo digan, gratitud, afecto. Y queridos hermanos, el hombre caído y pecador siempre está buscando ser reconocido, adorado y alabado. Romanos 8, 1 al 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de hombre,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque Pablo y Bernabé dejaron todas las cosas, porque para usted ser enviado, usted tuvo que dejar a veces las cosas que uno más ama, y en los lugares donde a uno más lo reconocen. Sale, usted está enviado, comisionado, como un hombre común y corriente. Pero yo quiero que nosotros pensemos en algo importante, porque quiero que noten el cambio de mente de Bernabé y de Pablo en lo que están haciendo ahora. ¿Ustedes saben qué significa haber sido cambiados nuestra forma de pensar? Transformados. Voy a hacerles un ejemplo. Si yo salgo del punto A al punto B, de norte a sur, y luego me devuelvo, ¿qué significa que pasó en mi vida? Que me arrepentí. Pablo y Bernabé, ellos tenían una vida religiosa, ellos fueron judíos religiosos. Ellos abandonaron la comunidad judía donde ellos hubiesen podido tener reconocimiento, mucho reconocimiento, y hubiesen tenido también otra bendición. ¿Saben cuál era? La bendición de estar cerca de sus seres queridos. Pero para hacer la obra de Dios, uno tiene que contemplar al Dios vivo y verdadero, y hacer la obra que Dios nos ha encargado, y dejar que Dios siga haciendo su obra. Porque así como nos alcanzó a nosotros, y por medio de nosotros alcanzamos a otros, Dios alcanzará a los que nosotros amamos, si está en el plan de Dios hacerlo. Esto es tan extraordinario, mis amados hermanos, porque Pablo y Bernabé están mostrando que su confianza está en ese Dios que ellos presentan. Ellos dicen, les anunciamos, ¿sí?, un Dios vivo, que hizo el cielo, que hizo la tierra, el mar, todas las cosas. Y yo quisiera que prestaran atención. Dice, recuerden, en las edades pasadas, Él dejó a la gente andar en sus propios caminos. Cuando usted no conocía de Dios, ¿qué no hizo? No me cuente. ¿Qué hizo? Tampoco me cuente. Porque sin Dios nosotros hacemos y vimos la paciencia de Dios. Y Dios hoy te trae aquí para que tú comiences una nueva vida. Eso es lo que te está diciendo. Dice, Dios te ha dejado hacer todas esas cosas. Pero mientras que Dios te dejó hacer todas esas maldades, dice el texto, versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, siempre había alguien predicando, haciendo bien, que nos muestra un aspecto del carácter de Dios. Mientras que tú estabas haciendo lo bueno, Dios, ¿qué estaba haciendo? No, mientras que tú estabas haciendo lo malo, Dios, ¿qué estaba haciendo? Lo bueno. Dice, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Miren, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros miremos y que nos arrepintamos. Porque muchas veces nosotros pensamos en un Dios bombero. Yo voy a la iglesia y Dios me tiene que bendecir. Yo voy a la iglesia y Dios me tiene que sanar. Yo voy a la iglesia y Dios tiene que organizar mi economía. Pero todos los hombres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento dicen, aunque Dios me quite, yo estoy ahí para Dios. Sea que te quite la economía, la salud, el bienestar también. Y el interés de los predicadores aquí es que sus oyentes se centren en Dios y no en lo que Dios puede hacer. Hoy yo también quiero lo mismo. Deja de estar aquí pensando que tu vida va a mejorar. Tienes que seguir congregándote a pesar que tu vida no mejore.
Adora a Dios. Sírvele a Dios. Comprométete con Dios, no conmigo. Pablo y Bernabé les dicen y les habla a sus oyentes y dicen: vean al Dios creador que los ha bendecido, los creó, los sustentó, los ha acompañado hasta este día. Queridos hermanos, este es el lenguaje del reino. Pero los de este pueblo querían seguir hacer sacrificio. Ellos veían el beneficio. Yo he escuchado eso, ¿saben? Si Dios me deja sacar la lotería, seguro, pastor, que yo le hago construir un templo. No, yo conozco un hermano que va a recibir una herencia. ¿Sí? La mamá se murió esperando la herencia y no llegó. Pero él dice que si le sale la herencia, él va a contribuir para la construcción de la iglesia. Oiga, eso no es correcto. Porque es el hoy. ¿Cómo sirves? ¿Qué es lo que das? ¿Cómo te consagras? Lo coherente, mis amados hermanos, es contemplar a aquel que da todas las cosas a pesar de lo que somos y hacemos. Cuánta humildad y mansedumbre puedo resaltar en hombres arrepentidos como Pablo y Bernabé, que luchaban por sus vidas. Ellos no se dejaron deslumbrar por la ignorancia de su audiencia, que los vieron como dioses. Muestran en cambio una mente arrepentida. Le dicen: nosotros no somos nada, somos hombres. Somos enviados por Dios, comunes y corrientes, pero arrepentidos de esa vida que ustedes tienen. No queremos su fama, no queremos su poder. Queridos hermanos, hay tres aspectos en estos últimos versículos que Pablo y Bernabé presentaron. La bondad de Dios. Dios siempre nos hace el bien. Nos portemos bien o nos portemos mal. Entonces no confunda. Usted hoy puede estar haciendo lo malo y Dios sigue siendo bueno y haciendo cosas buenas. Usted hoy puede estar haciendo cosas malas en contra de la voluntad de Dios, pero Dios sigue siendo nuestro sustentador. No va a faltar el sol, ni la lluvia, ni el trabajo. Siempre lo va a haber. Entonces no confunda que a veces a usted le va muy bien en el trabajo, como que, ay, Dios me bendijo. Es que también te bendice cuando no te da trabajo. Es que es Dios de la abundancia y también en la escasez. Pero ¿qué sí garantiza al creyente? Que no seremos mendigos. Tercero, que nos da un corazón que nos podemos alegrar de las cosas. Miren, queridos hermanos, hay algo que yo quiero recordar sobre todo a los niños, a los hijos. Cuando ustedes nacieron, queridos hijos, queridos jovencitos, todos los padres nos alegramos. Hicimos fiesta, dimos comida. Algunos nos alegramos de tal manera que gastamos a veces lo que no tenemos. Los vestimos con los mejores regalos. Perdemos el sueño. Los consentimos, nos alegramos. Eliana, ¿cuántos años tienes? Hace 14 años eso hacen tus padres contigo. Y así pudiera seguir con cada uno de ustedes. A pesar de que ustedes muchas veces olvidan eso, no se portan bien, no son agradecidos. Pero yo les quiero recordar, queridos niños, algo. Eso viene de un Dios bueno. ¿Cuántos niños hay que han sido huérfanos? Y huérfanos no solamente porque sus padres murieron. Yo tengo mi padre aún vivo. Pero por años yo he sido un hijo huérfano, porque mi papá no ha estado ahí. Y ustedes los tienen aquí, hombres y mujeres de Dios, que los aman, que los cuidan. Yo les quiero hablar a ustedes para que no se aparten de los caminos del Señor.
para que ustedes pongan sus ojos en Él que es bueno. A pesar de que sus vidas no son las mejores, ver la bondad de Dios, ver el sustento de Dios y que nos da motivos para hoy alegrarnos. Hoy todos nosotros podemos decir, tenemos hogar, tenemos iglesia y tenemos un estado. No son perfectos, pero ahí está la bondad de Dios. La predicación más básica que Pablo y Bernabé terminan ellos diciendo: miren al Dios creador, sustentador, que es bueno, que los ha sustentado y les permite alegrar sus corazones. Hoy es la misma invitación. ¿Y saben cómo termina? Si usted es un hijo de Dios, será agradecido. Agradezca. Agradezca por todo lo que tiene. Deje de extrañar lo que no tiene, o lo que nunca tendrá, o lo que ya perdió, porque no será. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro corazón nos engaña. Levantamos ídolos. A veces es el dinero, a veces es el bienestar, a veces es nuestro propio ego, nuestra propia gloria. A veces es todo junto, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, como iglesia, para estar preocupados en ese encargo que tú nos das. Predicar tu palabra, Señor. Gracias porque no somos mejores que los que están afuera. Somos hombres, somos humanos. Pero permítenos gozar, Señor, de ese llamado que tú has hecho a tus hijos para ser enviados. Permítenos, Señor, en medio de ser comunes y corrientes, gozar de esos dones y habilidades que tú nos das para servirte en el ministerio. Y siempre, Señor, llévanos arrepentidos, buscando tu voluntad, buscando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.